Y la primera anécdota que les voy a contar es cómo esta gente de los Chicago Boys son sectarios respecto de nosotros, de los austríacos. Porque fíjense ustedes que Friedrich Hayek fue a la Universidad de Chicago y no lo aceptaron en el Departamento de Economía. Él fue profesor luego en lo que se llamaba el Committee of Social Thought. Está bien, en esa época Hayek estaba ocupado en otras cosas más que la economía, así que perfectamente tenía sentido de que fuera allí, pero lo cierto es que lo habían dejado afuera. Sin embargo, Hayek, y digo para poner otra anécdota, una de las cosas tal vez más perdurables que ha hecho hasta el momento es haber generado esta sociedad que se llama la Mont Pelerin Society, en una reunión allá en Mont Pelerin, en Suiza, en el año 46, y donde él la organizó y él invitó a todos los Chicago Boys, ¿verdad? Él estuvo magnánimo en eso, ¿no es cierto? A él lo dejan afuera, pero él los invita. Bueno, al margen de entonces de las anécdotas, lo que quiero es, voy a hacer ejemplos muy simples y voy a presentar esto en forma extremadamente básica, de forma tal de que quede bien claro. Después, ustedes en las preguntas podemos llegar hasta donde quieran llegar, pero lo mío va a ser muy básico. Y en principio, ¿cuáles son los aspectos que yo entiendo que son más destacables respecto a esta escuela? O tal vez uno debería preguntarse ¿por qué una escuela? ¿O qué es lo que hace a una escuela? ¿Por qué se dice escuela, la escuela de Chicago o la escuela austríaca de economía? Bueno, yo entiendo que es el conjunto de... lo que llamamos una escuela es un conjunto de autores y un conjunto de teorías. Las teorías tienen como objetivo explicar la realidad. Y acá lo que nos encontramos es entonces con un conjunto de teorías que tienen el objetivo de explicarnos la realidad y dejarnos entender la realidad. ¿Es una ideología? Debo decir que hay muchos que suponen que o piensan a veces o etiquetan a los austríacos como una ideología por el hecho de que casi todos los austríacos, digo así, casi todos los austríacos son liberales. No todos ellos fueron estrictamente liberales, aunque es cierto que aparentemente eran profesores de economía, se consideraban como miembros de la escuela clásica de economía, pero es cierto que fueron derivando claramente a posiciones liberales, que son posiciones de filosofía política, no ya de ciencia económica. ¿Era inevitable esto de que estos autores austríacos, siguiendo estos principios de la ciencia económica, derivaran en ser políticamente liberales? Y en buena medida es bastante probable que sí. Lo mismo diría para la Escuela de Chicago. ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser un economista de la Escuela de Chicago o no otra cosa que ser liberal en términos políticos? Ya le digo, en el caso de los austríacos hubo diferencias. Hubo algunos que no eran demasiado, no parecían muy liberales, pero a medida que se fue profundizando el avance en ese camino de ideas, se volvió como algo inevitable, una cosa mezclada con la otra. Soy ice, frío, hielo, llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real, yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo al cielo, todo lo que me